tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Gregorio Liévano. Pues actualmente estoy apoyando a los muchachos del Semillero de Cirugía e Investigación CECIN. La idea, pues ustedes recibieron en el calendario, pues era colecistopatía, pero pues realmente la colecistopatía es un tema bastante amplio y quise, pues el día de hoy poderles hablar sobre patología biliar benigna, que es un tema bastante interesante, es un tema muy frecuente que nosotros, pues, vamos a encontrar diariamente en los servicios de urgencias y que ustedes como médicos generales y pues a la persona que les llame la atención cirugía general, pues de pronto pueda conocer un poco más a fondo. Entonces, cualquier duda o inquietud, pues la idea es poderla hacer al final. Si no entienden algo de lo que les estoy diciendo, pues pueden activar su micrófono y hacerme la pregunta y de esa manera pues desarrollar como la presentación un poco didáctica para todos. ¿Listo? Bueno, realmente estas son como las dos referencias grandes que yo les voy a hablar el día de hoy. Entonces, la Sociedad Japonesa de Cirugía Hepatobiliopancreática. Vamos a hablar sobre las guías de Tokio, que son guías que ustedes van a encontrar en esta página de la Sociedad Japonesa, y son las guías que nosotros pues manejamos actualmente a nivel mundial, que son las aceptadas y que realmente nos permiten a nosotros hablar un mismo idioma sobre este tipo de patología. Entonces se las recomiendo porque pues es bueno que cada uno de ustedes después de esta charla pues puedan revisarlas. Y mucha de la información aquí pues documentada también la van a encontrar en la Sociedad Americana de Gastroenterología, pues que nosotros pues también utilizamos mucho y que realmente brinda mucha información acerca de este tema tan interesante como es la patología biliar benigna. Bueno, sin duda yo siempre he pensado que la epidemiología a nosotros nos brinda pues un panorama general sobre qué tipo de enfermedad y sobre todo pues cuál es la presentación o la tasa o la frecuencia que nosotros podemos ver en las diferentes instituciones. Como ustedes pueden ver acá, pues realmente la patología biliar, ¿sí? Hablando específicamente de la colelitiasis, recordemos que la colelitiasis es la presencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar, se presenta en el 10 al 20% de todos los estadounidenses. O sea, realmente es una patología muy frecuente, es una patología que nosotros pues realmente intervenimos mucho desde el punto de vista quirúrgico y es una causa muy importante de consulta en el servicio de urgencias. Ustedes pueden ver ahí que pues aproximadamente, si nosotros pues tratamos de ser un poco específicos, hablamos que del 3 al 10% de todos los pacientes que ingresan al servicio de urgencia por un dolor abdominal, pues va a ser secundario a una colecistitis aguda, o sea, aquel paciente que tiene cálculos en la vesícula y después genera un proceso inflamatorio que obviamente va a generar un dolor y pues va a hacer que el paciente acuda al servicio de urgencias. Si nosotros hablamos pues de la colelitiasis y la colecistitis, pues tenemos que tener presente que el principal factor de riesgo para que un paciente presente colecistitis es que presente colelitiasis, ¿sí? Y nosotros pues vemos que los pacientes que presentan colelitiasis en un lapso de tiempo aproximadamente de 7 a 11 años, hasta el 11% van a desarrollar colecistitis aguda. Entonces es muy importante tener estos datos presentes porque del diagnóstico y el manejo oportuno pues obviamente va a depender la evolución de todos estos pacientes. Sé que hay estudiantes de diferentes niveles de formación. Esta imagen que es de la Néter, pues realmente nos recuerda o nos de pronto nos devuelve un poquito sobre toda la anatomía básica. Recordemos que la vesícula biliar pues es una estructura en forma de bolsa, en forma de pera, que encontramos en el cuarto y quinto segmento hepático, ¿sí? Que tiene una característica muy importante y es pues que va a cumplir las funciones de almacenamiento de la bilis. Recordemos pues que su principal función es el almacenamiento y obviamente pues la permite pues en el proceso digestivo la contracción y la migración de la bilis hacia la segunda porción del duodeno para posteriormente continuar con el proceso digestivo. ¿Sí? Si algunos no recuerdan, recordemos pues que a nivel hepático es donde se produce todo lo que es la bilis y va a llegar a la vesícula biliar por el conducto hepático derecho e izquierdo y finalmente encontramos el conducto hepático común que se va a unir con el conducto cístico para formar finalmente todo lo que es la vía biliar principal. Recordemos que acá también se está formando por lo que nosotros conocemos como el colédoco, que finalmente se une a lo que es el conducto pancreático y va a desembocar en la segunda porción del duodeno. En cuanto a la fisiología, bueno, realmente es muy importante tener presente conceptos que nosotros ya sabemos y que pues debemos recordar, como la producción diaria de bilis, que es aproximadamente 600 centímetros cúbicos.
Entonces, lo que yo les mencionaba, o sea, a nivel de la vesícula aproximadamente van a alojarse 80 centímetros cúbicos de bilis, ¿sí? Y de esa concentración o esa cantidad vamos a ver que el 70% aproximadamente va a migrar hacia la segunda porción del duodeno, ¿sí? Realmente esa migración está influenciada por diferentes tipos de mecanismos, unos neurohormonales que nosotros ya conocemos, principalmente influenciados por todo lo que es el alimento en el momento que llega a la cámara gástrica, que se empieza a generar la descomposición de las macromoléculas por el ácido clorhídrico y se empieza a generar un proceso de señalización. Una de las principales hormonas que nosotros encontramos en la literatura que favorece pues todo este proceso es la colecistoquinina. Por acá vemos las siglas que se utilizan y pues por acá vemos el nombre, que finalmente lo que va a hacer esta hormona es que se genere un proceso de contracción a nivel de la vesícula biliar y un proceso de relajación a nivel del esfínter de Oddi, permitiendo la migración de la bilis hacia la segunda porción del tubo D. Esta imagen realmente me parece muy interesante porque yo pienso que todos en algún momento hemos leído sobre patología biliar benigna, en este caso pues de coleritiasis, y siempre recordamos las 4 Fs, ¿sí? Entonces aquella mujer, siempre recordando que las mujeres son las que tienen el mayor riesgo de desarrollar ese tipo de enfermedad, recordemos que hasta 3 veces más van a tener pues el riesgo de presentar coleritiasis en comparación a los hombres, la obesidad, los 40 años, recordando pues que a medida que aumenta la edad el riesgo de desarrollar coleritiasis y colecistitis pues es muchísimo mayor, y la fertilidad teniendo presente que lo que es el proceso gestacional, principalmente durante 2 o 3 gestaciones, pues se considera que es un riesgo más significativo para el desarrollo de coleritiasis y posteriormente pues colecistitis. Obviamente no solamente las mujeres sufren de esta patología, los hombres también. Es frecuente encontrarlos en el servicio de urgencia, es una cirugía también muy frecuente. Recordemos que pues la obesidad, los hábitos alimenticios a base principalmente de productos enlatados, de empaquetados, también favorece que se genere pues todo este proceso. Y a su lado izquierdo pues vemos como tal los mecanismos por los cuales pues se genera la producción de los cálculos. Entonces vemos que la supersaturación de bilis, la concentración como tal aumentada, la nucleación de cristales y la alteración de la motilidad pues son los que finalmente favorecen a que se desarrolle este tipo de enfermedad. Para los que no recuerdan, pues tenemos 2 tipos de cálculos a grosso modo, por así decirlo, que son los cálculos de colesterol y los cálculos pigmentarios. Los cálculos de colesterol al mismo tiempo pues se dividen en cálculos de colesterol puro, que realmente son muy poco frecuentes, se consideran que menos del 8 al 10% de los cálculos que nosotros encontramos en los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, pues van a presentar ese tipo de cálculos. Se encuentra un poco más asociado principalmente a patologías metabólicas, sobre todo aquellas que alteran las vías lipogénicas, ¿sí? Que favorece pues la agregación de colesterol. Y por otro lado encontramos los cálculos de colesterol mixto. Los cálculos de colesterol mixto, como su nombre lo indica, pues realmente son cálculos que van a tener más del 50% en su composición de colesterol, pero también vemos que tienen calcio, bilirrubina, proteínas, carbonatos y fosfato. Estos son los cálculos que nosotros más comúnmente encontramos, son los cálculos que pueden llegar a recibar o a recurrir dependiendo del contexto, entonces pues para que los tengan ahí como presentes. Y los otros cálculos que encontramos son los cálculos pigmentarios. Los cálculos pigmentarios realmente representan menos del 20% de todos los cálculos que nosotros encontramos. Los cálculos negros son los que nosotros encontramos principalmente en pacientes que tienen trastornos hematológicos, pacientes con discrasias sanguíneas como drepanocitosis, esferocitosis, que realmente tienen una membrana celular bastante frágil, que pues obviamente a nivel sérico van a haber muchísimos sustratos como las bilirrubinas, el carbonato y los fosfatos que permiten de que se genere pues este tipo de cálculos. Su localización más frecuente es a nivel de la vesícula biliar, a diferencia de los cálculos pigmentarios marrones, que tienen un componente también del bilirrubinato de calcio, pero tiene un componente en el 40% de los casos aproximadamente de ácido palmítico y ácido esteárico. La localización más frecuente de este tipo de cálculos son las vías biliares. Entonces, hasta ahí pues creo que la parte de fisiología y anatomía normal pues creo que queda como un poco clara. Esta es la imagen que nosotros encontramos en los diferentes textos que realmente nos permite entender por qué un paciente llega a presentar una colecistitis. Y finalmente entonces lo que encontramos es que los cálculos a nivel de la vesícula biliar, ¿sí? Van a generar un proceso obstructivo cuando uno de ellos migra y va a generar una oclusión a nivel del cuello
de la vesícula biliar. Entonces, ¿qué pasa? Como hay un proceso obstructivo, vemos que no migra a la bilis, ¿sí? No pueden llegar a la vía biliar común. Y finalmente, entonces, ¿qué pasa? Como sabemos que tenemos bilis en el interior de la vesícula biliar, ¿sí? Que no está siendo expulsada, la vesícula biliar inicialmente pues empieza a contraer muchísimo más para poder vencer esa resistencia. Después pues obviamente hay un proceso de disminución de la motilidad, pero esa concentración, esa cantidad de bilis que nosotros encontramos va a estar generando una distensión y obviamente va a estar ayudado por procesos como proliferación bacteriana, ¿sí? Que va a dejar de pasar a un proceso de colonización normal, ya un proceso infeccioso. Vamos a encontrar de que se generan diferentes tipos de secreciones de moco y secreciones líquidas que aumentan muchísimo más esa sobredistensión de la vesícula biliar. Y finalmente, pues vamos a ver que todo lo que tiene que ver con la señalización hormonal y la señalización pues, inmunológica va a favorecer a de que pues realmente esa vesícula se distienda muchísimo más, se genere un proceso de colapso de los capilares pequeños que nosotros encontramos y finalmente pues haya alteraciones celulares como isquemia, finalmente necrosis y pues el desenlace fatal que nosotros conocemos, que es la perforación y probablemente el desarrollo de una peritonitis dependiendo del contexto. Hay que recordar que la colecistitis también tiene diferentes fases, entonces encontramos la fase hematosa, que es la primaria, que ocurre aproximadamente durante 2 a 4 días. De forma microscópica encontramos líquido intersticial, ¿sí? Capilares dilatados y linfáticos también dilatados, y macroscópicamente pues realmente lo que vamos a encontrar es una vesícula que está extendida, que tiene algo de edema, un poco de eritema, y finalmente pues el tejido digamos que va a estar intacto, por así decirlo, obviamente asociado a estos cambios inflamatorios. Si después de ese proceso ocurren 3 a 5 días o el paciente no ha sido manejado de forma oportuna, pues vamos a encontrar de que se genera una colecistitis necrotizante, ¿sí? Ya empezamos a ver de que ese proceso de sobredistensión, de edema, de isquemia, genera necrosis, pero pues se caracteriza porque va a ser una necrosis más segmentaria, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes tipos de áreas en las cuales pues realmente no va a haber un compromiso de toda la pared, sino un compromiso más segmentario. Y a medida que pasa el tiempo, entonces ya vamos a encontrar una colecistitis supurativa de 7 a 10 días aproximadamente, donde encontramos pues que esa pared ya se encuentra con una necrosis y una supuración muchísimo más significativa, obviamente la acumulación de todo lo que son las células nucleadas, y de esa manera pues nosotros empezamos a entender pues que todo ese proceso empieza a generarse de una forma mucho más significativa. La proliferación fibrosa también pues vemos que en esta etapa pues es un poco más un poco mayor, ¿sí? Y finalmente los abscesos intramurales y los pericolecísticos pues se favorecen en este tipo y en esta fase ya de colecistitis. En cuanto a la colecistitis crónica, pues ya es un proceso de larga evolución, es un paciente en el cual nosotros vemos que el paciente va a tener una atrofia de la mucosa, va a tener una fibrosis, y realmente son procesos en los cuales nosotros vemos que el paciente va a tener una oclusión, pero la mayoría de los escenarios va a ser una oclusión parcial. ¿Qué quiere decir? Que esa oclusión que nosotros vimos inicialmente allá en la primera diapositiva que les puse en la fisiopatología, pues probablemente no esté ocluyendo de forma total, sino parcial. Entonces hay un paso, digamos que de forma transitorio, de alguna cantidad de bilis, y por eso pues el proceso digamos que se demora muchísimo más en establecerse, y la mayoría de estos pacientes son pacientes que tienen colecistitis crónica que finalmente se va a reagudizar cuando se genera pues un proceso ya más oclusivo total y un proceso mucho más agudo. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí pues yo creo que ustedes dirán, bueno, listo, sí, nosotros ya tenemos como claro la parte anatómica, la parte fisiológica, la parte fisiopatológica, pero entonces como que hacia dónde nos dirigimos. Y pues realmente esa es como la esencia de esta charla, porque después de nosotros haber recordado todo lo que les he mencionado, que yo sé que la mayoría de ustedes ya lo conocen, la idea es poder saber qué hacer. ¿Sí? O sea, en el momento que nosotros estamos en diferentes tipos de instituciones y nos llega un paciente con un dolor abdominal en el abdomen superior, principalmente en el cuadrante superior derecho, pues ¿cómo lo vamos a enfocar? Es acá donde pues les mencionaba las guías japonesas, ¿sí? Que son las que actualmente manejamos a nivel mundial para hablar el mismo idioma sobre la patología biliar. Y estas guías, que son las guías de Tokio, las últimas son del 2018, son pues guías enfocadas en cada una de este tipo de patología. Entonces la primera que nosotros vamos a encontrar es la guía que nos habla de colecistitis, ¿sí? Que permite determinar pues los criterios, la severidad y pues el manejo que nosotros vamos a dar. ¿Listo? Entonces, para poder ir desarrollando la guía, porque la guía lo que nos pretende a nosotros es como desarrollar diferentes series de preguntas y permitirnos de esa manera pues determinar qué conducta vamos a tomar. Tenemos que recordar pues que hay diferentes tipos de niveles de evidencia.
recordando y pues obviamente haciendo como un flashback de que el 1A es aquella revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados, que nosotros sabemos pues que son dobles ciegos, con homogeneidad, que tienen pues como el mayor sustento epidemiológico, por así decirlo, y el 5, que finalmente pues es la opinión de los expertos que nosotros encontramos. Entonces recordemos pues cada uno de estos niveles de evidencia, porque a medida que vayamos a desarrollar la guía, vamos a ver que pues tiene su nivel de evidencia y pues de esa manera se recomienda o no la utilización pues de diferentes tipos de recursos, ítems o incluso pues maniobras para poder hacer el diagnóstico. Entonces, bueno, como les decía, las guías de Tokio son guías que se empezaron a utilizar desde el 2007. Realmente pasaba en ese momento de que pues todo el mundo hablaba de muchas cosas, muchas formas o digamos que clases de hacer diagnóstico, pero pues a la hora de la verdad pues no había como una verdad absoluta, por así decirlo, una ciencia cierta sobre cómo debemos manejar estos pacientes y cómo los vamos a diagnosticar. Si ustedes recuerdan el signo de Murphy, que es una interrupción en la respiración, ¿sí?, que vamos a encontrar en el paciente en el momento que le pedimos que haga una inspiración profunda, nosotros pues con nuestra mano a nivel del cuadrante superior derecho, a nivel del reborde costal, vemos que el paciente a medida que desciende el diafragma se expone más la vesícula y obviamente en el momento de que roza con nuestros dedos va a tener dolor el paciente y pues, le va a ocasionar la interrupción en la respiración, pues realmente no tiene una sensibilidad muy buena. ¿Qué quiere decir eso? Que pues lo que nos enseñaban en fisiología, en semiología principalmente, de que el signo de Murphy pues era como igual a colecistitis, de pronto en el contexto de sensibilidad no era muy bueno. Entonces el hecho de que el paciente no lo tuviera no significa pues que no tuviera una colecistitis aguda. Probablemente la especificidad me permita confirmar el diagnóstico de pronto de una forma mucho mejor, pero pues no bastaba solamente para yo poder hacer el diagnóstico. Entonces las guías de Tokio nos hablan de unos criterios. Esos criterios realmente utilizados van a tener una sensibilidad mucho más alta que esa sensibilidad que tenía solamente este signo semiológico, con una sensibilidad del 91.2% y una muy buena especificidad del 96.9%. Entonces, ¿en qué trata? Entonces, cuando nosotros vemos un paciente en servicio de urgencia, ¿sí?, porque estamos hablando de un proceso agudo, una inflamación de la vesícula de forma aguda, vamos a encontrar tres características que son las que tenemos que tener siempre en nuestra mente. Entonces, primero, los signos locales de inflamación, ¿sí? Después, los signos sistémicos y finalmente los estudios imagenológicos. Entonces, la primera pregunta que nosotros encontramos en las guías de Tokio es, ¿se recomienda utilizar los criterios diagnósticos de las guías de Tokio del 2013 para hacer el diagnóstico? Los mismos criterios que se utilizaban en el 2013 son los que estamos utilizando en el 2018. Lo que ellos en ese momento pues querían saber era que sí, pues realmente había precisión para poder seguirlos utilizando y de esa manera hacer el diagnóstico. Entonces, encontramos tres ítems, el ítem A, el ítem B y el ítem C. ¿Listo? Para nosotros poder hacer un diagnóstico tenemos que tener uno de cada uno, ¿sí? O pues indiscutiblemente todos, obviamente dependiendo del paciente. Entonces, en el ítem A vamos a encontrar los signos locales. Entonces, es aquel paciente que ingresa al servicio de urgencia, tiene un signo de Murphy positivo, tiene una masa o hipersensibilidad a nivel del hipocondrio derecho. Con uno de esos, pues yo ya digo que el paciente tiene un signo local, porque tiene una defensa a nivel del cuadrante superior derecho. ¿Listo? En cuanto a los signos sistémicos, entonces es aquel paciente que llega con fiebre, y eso tiene que ser una fiebre cuantificada, con termómetro por encima de 38 grados centígrados. Elevación de los reactantes de fase aguda como la PCR y una elevación de los leucocitos. Entonces vamos a encontrar de que realmente con uno de esos tres pues ya vamos a determinar de que el paciente tiene un compromiso sistémico, porque sabemos que ese proceso inflamatorio que se está desarrollando a nivel del hipocondrio derecho pues libera diferentes tipos de citoquinas y toda la señalización neurohormonal que pues está descrito para generar pues alteraciones sistémicas. Entonces, si yo simplemente ya sé que tengo un paciente que tiene un signo de Murphy positivo y tiene algún cambio o un hallazgo a nivel sistémico, con estos dos, o sea, con el ítem A y con el ítem B, yo podría decir que tengo mi sospecha diagnóstica, ¿cierto? Pero para yo poder hacer el diagnóstico, las guías de Tokio nos dicen que tengo que tener un estudio imagenológico. O sea, finalmente, para yo poder decir que mi paciente tiene una colecistitis aguda, necesito un apoyo imagenológico. Y en este caso estamos hablando de la ecografía. Entonces, aquí vemos el nivel de evidencia, que es el nivel de evidencia C, que finalmente nos habla de que estos criterios que les estoy mencionando son los que se deben utilizar en la clínica para poder hacer el diagnóstico. Y para poder hacer el diagnóstico tienen que cumplirse los tres ítems y de esa forma obviamente poder catalogar a un paciente como con una colecistitis aguda.
La medición de la procalcitonina, bueno, pues realmente esto ya entra como en otro escenario porque sabemos que pues en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera ecografía, menos una procalcitonina que sabemos que pues es un estudio de laboratorio avanzado, pero pues realmente lo que la guía nos menciona es que pues hay muy poca evidencia realmente sobre la procalcitonina en el contexto de una colecistitis aguda. Entonces pues realmente no se recomienda de forma significativa pues para poder hacer el diagnóstico. Entonces pues hasta el momento sabemos de que no tiene respaldo científico. La ecografía, lo que les decía, entonces bueno, aquí es importante recordar algo y yo siempre les digo pues con la oportunidad de los estudiantes que han estado conmigo, y es que pues la ecografía siempre, independientemente del escenario en el cual nosotros nos paremos, porque sé que han revisado temas de trauma, que sabemos que el ECOFAS es una ayuda muy importante para nosotros, y en este escenario pues la ecografía también indiscutiblemente pues nos brinda a nosotros una ayuda muy importante. Siempre hay que tener presente que es operador dependiente, ¿listo? Entonces la sensibilidad y la especificidad que nosotros encontremos va a depender de la experticia que el paciente vaya a presentar en el momento, el paciente vaya a presentar en el momento de la realización del examen. O sea, si es una persona experimentada, pues probablemente esa sensibilidad y especificidad estén acorde a la evidencia o estén incluso muchísimo mayor. De la ecografía es importante recordar pues que es un método no invasivo, que es un método de fácil accesibilidad, rápidamente pues se puede realizar, y realmente lo que nosotros encontramos en las guías de Tokio es que se recomienda como primera elección. O sea, indiscutiblemente nosotros, cualquier paciente que sospechemos que tiene una colelitiasis o una colecistitis, debemos solicitar una ecografía para poder hacer el diagnóstico, y recordemos que según los criterios pues tenemos que tenerla para poder confirmar ese diagnóstico. En esta imagen, entonces, pues, que es acá de las mismas guías de Tokio, vemos que se trató de comparar tres estudios imagenológicos. La colecintigrafía, para los que no saben, es una gamografía, con ácido aminodiacético, que pues se le hacen a los pacientes para poder determinar si hay un realce de la vesícula biliar con aplicación de tecnesio 99, que es un medio que nos permite, pues, de esa manera de marcarla mucho más fácil. La ecografía, que todos hemos tenido pues la oportunidad de ver algunos ecógrafos, de ver las imágenes que nos arroja, y la resonancia magnética. Entonces, si nosotros realmente comparamos la ecografía con la resonancia, pues vemos que no hay una diferencia tan significativa realmente. O sea, la sensibilidad y especificidad pues están como muy a la par, pero con la colecintigrafía sí obviamente hay una diferencia muy grande. Vemos que tanto la sensibilidad como la especificidad son muy altas. Pero ¿qué sucede? En la mayoría de los centros, primero, no contamos con una disponibilidad de gamografía para poder hacer a todos los pacientes. Requiere el uso de tecnesio 99, pues que tiene que ser inyectado, entonces es un procedimiento que tiene que obviamente tener alguna prueba de sensibilidad, es muchísimo más invasivo, no tenemos pues la disposición, entonces se considera pues que puede ser una herramienta en los casos que de pronto no tengamos una visión clara de a qué nos estamos enfrentando, y obviamente pues una ecografía no concluyente. En esta imagen, que es una imagen, pues una vez uno lo ve de primerazo, pues realmente no es como muy amigable. Es una gamografía, como ya les había mencionado, con ácido aminodiacético, permite la visualización de la vesícula biliar. Entonces, finalmente, ¿cuál es el principio de este examen? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una vía biliar o un conducto cístico que se encuentra obstruido, pues vamos a ver que el medio no va a llegar fácilmente hacia la vesícula, ¿sí? Porque es que el medio lo que hace es llegar al hígado y después del hígado pasar a la vesícula, y por eso es que nosotros vemos esta imagen ya en forma de pera, que es la vesícula biliar, que es lo que finalmente pues nos permite determinar si la vesícula biliar está sana o no. Por otro lado, la gamografía, pues en otro escenario, aquí abro como un paréntesis para que ustedes de pronto lo tengan presente aprovechando la imagen, es muy útil en los casos en los cuales nosotros sospechamos un trastorno funcional. Entonces, aquel paciente que tiene una disquinesia biliar, pues nosotros estamos sospechando de que realmente pues tenga como un trastorno funcional. La gamografía, pues en este caso vamos a utilizar la colecistoquinina como una hormona que nos permita pues determinar cuánto se ha contraído la vesícula, y pues de esa manera poder establecer el diagnóstico. Entonces es un estudio también muy bueno, sino que pues realmente lo que les decía tiene varios inconvenientes en contra, entonces pues de rutina no lo vamos a utilizar. En esta imagen entonces vemos los hallazgos ecográficos que pueden estar reportados y que nosotros pues en algunas ocasiones hemos podido ver. Entonces en la imagen A vemos pues que hay un aumento en el grosor de las paredes vesiculares. Aquí vemos los cálculos, recordemos que los cálculos siempre van a dar sombra acústica. Y en la imagen B
vamos a encontrar un flap intraluminal. Realmente eso es como una adherencia, por así decirlo, que se forma a nivel intravesicular, que es mucho más patognomónico de los pacientes que tienen una colecistitis gangrenosa, que eso ya nos habla pues de complicaciones. Estos son como a grosso modo los hallazgos que podemos encontrar reportados en los estudios ecográficos. Entonces el engrosamiento de la vesícula biliar en cuanto a la pared por encima de 4 milímetros, agrandamiento de los ejes tanto largo como corto, la presencia de cálculos o restos biliares retenidos, acumulación de líquido perivesicular y pues las sombras lineales que yo ya les había mencionado. Son como los hallazgos que me permiten a mí determinar de que no solamente hay presencia de cálculos, sino que también hay un proceso inflamatorio activo en ese momento. La siguiente pregunta que encontramos entonces es, ¿será que solamente con la ecografía me basta para yo poder manejar o digamos que guiar el manejo multidisciplinario de los pacientes? ¿O será que es necesario una colangioresonancia, ¿sí? Para poder, o la tomografía incluso para poder realizar este tipo de diagnóstico y manejo? Entonces lo que queda claro siempre es que sabemos que la ecografía la vamos a pedir, ¿sí? En todo paciente lo vamos a pedir como primera línea porque sabemos que es lo indicado, pero ¿qué sucede? Hay escenarios en los cuales la ecografía no permite una muy buena, o sea, no tiene muy buen rendimiento. Por ejemplo, en los casos de microlitiasis vesicular. Entonces vemos que en algunas ocasiones el paciente tiene una microlitiasis que no puede ser visible por medios ecográficos. ¿Sí? O en algunas ocasiones vemos que el paciente tiene microlitiasis también, pero de la vía biliar, no solamente de la vesícula, que tampoco puede ser evidente por medios ecográficos. Entonces, en esos casos, realmente vamos a ver que la resonancia magnética, la colangioresonancia que ustedes van a de pronto a escucharnos a nosotros hablando de ellas en los pasillos, pues realmente nos brinda como la mano en este sentido, porque nos permite realmente determinar y ser mucho más objetivos si presenta o no el paciente microlitiasis, que sea la causa de su dolor, y no solamente presencia de microlitiasis, sino de complicaciones asociadas. Entonces son pacientes que pueden tener también alteraciones a nivel hepático, alteraciones a nivel pancreático, e incluso alteraciones a nivel perihepático y perivesicular, que puede ser la causa del dolor. Entonces, se pueden utilizar siempre y cuando veamos que la ecografía pues realmente no me ha permitido a mí en ese momento pues establecer un diagnóstico y tener la seguridad y la certeza de qué es lo que está pasando realmente con ese paciente. La clasificación de gravedad, entonces aquí es muy importante tener también presente algo. Nosotros vemos en los diagnósticos, el paciente tiene una colecistitis aguda, pero más allá de solamente decir que tiene una colecistitis aguda, nosotros en el escenario ideal debemos clasificarla. Entonces es una colecistitis grado 1, grado 2 o grado 3. Y las guías realmente lo que nos hablan es que la tasa de mortalidad de colecistitis aguda pues realmente es baja, no diría el 1%, pues realmente no es tan significativa. Sin embargo, ¿qué pasa? Esto obviamente es modificable. Y esto va a cambiar mucho dependiendo del contexto. Si yo tengo un paciente en el cual pues no le estoy realizando el diagnóstico de forma oportuna y el manejo de forma adecuada, pues obviamente esa mortalidad va a aumentar de forma significativa. Lo otro es que principalmente para los pacientes que tienen una colecistitis grado 3, que es una colecistitis severa, pues vamos a ver que esa mortalidad obviamente va a ser muchísimo mayor. Entonces realmente la clasificación nos permite como pararnos sobre la tierra y determinar realmente hacia dónde vamos con ese paciente, dónde lo debo manejar y cuál es realmente pues el equipo que yo debo tener mínimo para poder manejar ese paciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, por ejemplo, los pacientes con colecistitis grado 3, entonces vemos que son grado 3, grado 2 y grado 1, ¿sí? Nos vamos de grado 1, que es una colecistitis leve, un grado 2, que es una colecistitis moderada, y 3, que es la severa. Entonces vemos que si el paciente tiene una colecistitis grado 3, yo digo, tengo que tener cuidado, porque es un paciente que ya tiene una disfunción orgánica. ¿Y a qué me refiero? Que es un paciente que tiene una disfunción orgánica, pero una disfunción nueva. ¿Qué quiere decir? No es el paciente que tiene una falla renal de hace 20 años, que llegó con una colecistitis aguda, o es un paciente pocoso que llegó con una colecistitis aguda, o es un paciente que tiene un trastorno hematológico que llegó con una colecistitis aguda. No. Es un paciente que no tenía un antecedente de un daño orgánico que estoy diagnosticando en ese momento y que le estoy atribuyendo al cuadro que el paciente está cursando en ese momento, o sea, la inflamación aguda de la vesícula biliar. ¿Listo? Entonces vemos que se evalúan 3 sistemas grandes. Entonces la disfunción cardiovascular, definida principalmente como aquel paciente que nos llega a nosotros al servicio de urgencia, es un paciente que está hipotenso y yo digo, hombre, necesito ponerle dopamina o necesito ponerle norepinefrina porque el paciente no me está respondiendo al manejo con líquido solamente, entonces necesito ayudarle al paciente.
Disfunción neurológica, entonces paciente que llega y pues lo vemos confuso, vemos que realmente tiene un deterioro neurológico de forma significativa, que no es normal en él. Alteración respiratoria definida como una PAFI por debajo de 300, disfunción renal con una creatinina por encima de 2, o aquel paciente que llega con una oliguria que no tiene ninguna otra explicación. Alteración hepática, sabemos que las pruebas de función hepática nos permite pues de una forma amena poder hacer el diagnóstico de disfunción hepática, en este caso hablamos de un INR por encima de 1.5, y disfunción hematológica con un recuento plaquetario por debajo de 100.000. Entonces, si el paciente tiene uno de estos y tiene una colecistitis aguda, yo digo el paciente tiene una colecistitis aguda grado 3. Es un paciente que yo tengo que tener muchísimo más cuidado. Probablemente si el paciente va a ser llevado a cirugía, tengo que tener una unidad de cuidados intensivos a mi disposición, porque es un paciente que en cualquier momento se puede complicar más de lo que está en el transoperatorio y probablemente pues me vaya a poner a correr si yo no tengo las medidas necesarias para poder manejar este paciente. El grado 2, entonces, es un paciente que tiene una colecistitis aguda y asociado a eso tiene un recuento leucocitario por encima de 18.000, tiene una masa palpable, ¿sí? Entonces no solamente es el signo de Murphy positivo, sino que yo siento una masa a nivel del hipocondrio derecho. Es un paciente que ya lleva más de 72 horas con un cuadro clínico, pues realmente un cuadro clínico complejo, que no es tan fácil manejar de forma inicial. O indiscutiblemente el paciente que se le hace una ecografía, yo lo veo deteriorado clínicamente, en la ecografía me reporta que tiene una colecistitis gangrenosa, un piocolecisto, un acceso pericolecístico, y probablemente pues esa complicación obviamente me esté colocando el paciente en este escenario grado 2, porque es un paciente que ya tiene una complicación asociada a la inflamación que se está presentando. Y el grado 1 pues son los pacientes simplemente que no tienen los criterios ni del 3 ni del 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice las guías de Tokio? Nos dice, bueno, si usted se pone a ver la diferencia en la mortalidad, pues realmente la diferencia significativa la vamos a encontrar principalmente en el grado 3, ¿sí? Aunque si yo comparo el grado 1, el grado 2 y el grado 3 en un periodo de 30 días, pues realmente vamos a ver un periodo o un valor de P, que va a ser del menos del 0.5, ¿sí? Entonces, ¿me permite a mí determinar la mortalidad? Claro, ¿sí? Y nosotros vemos los estudios y dependiendo obviamente de la muestra, pues que van a ser representativos, pero lo más importante que nosotros tenemos que tener presente en el escenario que nosotros pues nos planteamos en frente de un paciente con esta patología es que, hombre, tengo que clasificarlo porque de esa manera yo necesito, por ejemplo, en el caso de medicina general, necesito pues realmente disponer de un grupo de cirugía que me ayude con este paciente, porque es un paciente, por ejemplo, en grado 2 o grado 3 que tiene que tener un manejo especializado y es un paciente que si yo no tengo la disponibilidad del recurso especializado en ese momento, por ejemplo, los que van a hacer el rural en un área pues fuera de la ciudad, pues realmente tienen que correr con estos pacientes porque probablemente se vayan a complicar fácilmente. ¿Cuál es el tratamiento médico? Entonces, bueno, indiscutiblemente tenemos que tener presente que el manejo siempre va a ser individual y multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un paciente que me llega, no solamente le va a mandar analgésico y para la casa, ¿sí? Sino que yo debo determinar primero el diagnóstico, la severidad obviamente, entonces qué tipo de clase de colecistitis tiene mi paciente y dependiendo del contexto, pues ya vamos a ver si el paciente pues va a requerir un manejo quirúrgico de forma urgente, de forma temprana o solamente de manera inicial mientras es valorado por cirugía general y define pues el momento quirúrgico, manejo con analgésico y antimicrobianos. Entonces, se recomienda la colecistectomía laparoscópica para colecistitis aguda versus la colecistectomía abierta. Bueno, realmente esto es una pregunta más para el grupo de cirugía general, pero pues realmente es muy importante que ustedes también lo conozcan. En 1993 se consideraba que la colecistitis aguda era una contraindicación relativa para la colecistectomía, ¿sí? Pero obviamente esto ha cambiado. Si nosotros revisamos la literatura, se considera que la colecistectomía laparoscópica es el gold estándar hoy en día. ¿Por qué? Porque obviamente desde 1993 hasta la época actual vemos que las técnicas han mejorado, los equipos han mejorado, el entrenamiento personal y obviamente profesional ha mejorado y ha permitido que la realización de este procedimiento sea seguro. Entonces se considera de que si yo necesito llevar al paciente a cirugía, pues que es la mayoría de los pacientes, por no decir casi todos, pues realmente la colecistectomía de forma laparoscópica pues es lo ideal. En esta imagen entonces vemos dos estudios muy interesantes, pues realmente dos comparaciones muy interesantes que nos hablan a favor y en contra de la colecistectomía laparoscópica y la colecistectomía abierta.
Vemos que en ambos, sí, entonces en este vamos a hablar de la morbilidad y en el de abajo vamos a evaluar pues las sustancias de vida hospitalaria. Vemos que en ambos hay una inclinación ligera hacia la colecistectomía laparoscópica, ¿sí? De pronto lo que se pensaba anteriormente era de que había muchísimo más mortalidad cuando hacíamos un procedimiento de forma laparoscópica versus el abierto, pues realmente ya pasó a ser un concepto antiguo y considerado pues hoy en día una opción incluso pues para algunos pacientes que de pronto no se puedan abordar de forma laparoscópica por cualquier tipo de contraindicación que tengan, pero indiscutiblemente pues el abordaje laparoscópico va a tener como la pauta inicial. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues los pacientes que son llevados a la laparoscopia son pacientes que tienen una recuperación mucho más rápida, son pacientes que tienen estancias hospitalarias mucho más cortas, son pacientes que se pueden integrar a su vida laboral de forma mucho más rápida y es por eso de que se considera que la laparoscopia pues es la opción ideal con un nivel de evidencia A. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para la colecistitis aguda? Entonces aquí recordemos que tenemos que tener ya una clasificación clara. O sea, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Tenemos que saber en dónde estamos para un paciente con una colecistitis grado 1, grado 2 o grado 3. Y dependiendo de eso vamos a tomar pautas y medidas. Entonces, el manejo quirúrgico, ¿cierto? Ya les había dicho pues que lo ideal es operar estos pacientes. Pero ¿cuándo operarlos? Entonces, ¿qué nos hablan nosotros las guías de Tokio? Nos hablan de dos índices. El primer índice es el índice de comorbilidad de Charlson. Este índice lo vamos a encontrar en la mayoría de gráficas, en la mayoría de textos, pues de estas guías y obviamente pues es adaptado obviamente a muchas más patologías y me permite dar una puntuación dependiendo de la patología que el paciente presente en ese momento. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular, pero pues que obviamente no está activa en el momento, que está siendo manejada, un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, que no está agudizada en el momento que me contraindique la cirugía, pues vamos a dar una puntuación de 1. Y los pacientes que tienen mayor puntuación son pacientes pues que indiscutiblemente tienen un compromiso sistémico significativo. Entonces aquellos pacientes que están en fase SIDA, ¿sí? Que tienen un compromiso inmunológico significativo, aquellos pacientes que tienen una lesión tumoral ya con compromiso sistémico metastásico, pues son pacientes que tienen un índice de 6 y pues obviamente son pacientes que van a tener un riesgo muchísimo mayor de complicaciones y mortalidad posoperatoria, incluso en el mismo momento quirúrgico. Y este índice, que es el índice de ASA, que yo creo que pues ya todos conocemos, sí, es un índice más utilizado por anestesiología, pero pues no está de más que lo recordemos, que pues obviamente también nos permite a nosotros determinar si el paciente se encuentra en condiciones óptimas o no para ser llevado a cirugía. No voy a detener en este, pues creo que cada uno de pronto va a tener más adelante la oportunidad de leerlo y de esa manera pues saber cómo de qué trata. ¿Cuál es el tratamiento óptimo? Entonces, para los pacientes con colecistitis grado 1, entonces es el paciente que no cumple ni los criterios para el grado 2 ni con los criterios para el grado 3. Es un paciente que llega, en la mayoría de las ocasiones, ese es el escenario que nosotros encontramos en el servicio de urgencias. ¿Listo? Entonces, tengo que mirar el índice de comorbilidad de Charlson y tengo que mirar el índice de ASA. ¿Sí? Con eso, yo tengo un panorama de si mi paciente es un paciente que yo puedo llevar de forma inicial la cirugía o tengo que, como que, bueno, esperemos un momentico a ver si lo podemos compensar y llevar la cirugía. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues mientras tanto le ponemos analgésicos, le ponemos antibióticos, hospitalizamos el paciente y esperamos a que su condición, que realmente me está contraindicando en ese momento de la cirugía, pues pueda ser corregida. ¿Listo? En el grado 2, es un paciente que probablemente tengamos que considerar un manejo conservador y de drenaje si yo no lo puedo llevar inicialmente a cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un paciente que tiene una colecistitis grado 2, que si yo veo que las condiciones, ¿sí? desde el punto de vista de anestesiología me dicen, bueno, se puede llevar a cirugía, yo miro que el paciente tiene muy buena clase funcional, no tiene una puntuación o en los índices no está tan elevado, pues yo puedo considerar que el paciente es un paciente candidato a un manejo quirúrgico de forma temprana. Y si no, pues le debo dar manejo médico y considerar un drenaje biliar dependiendo del contexto. Y en este escenario hablamos de una colecistostomía, que es un procedimiento que pretende realizar pues un drenaje de la vesícula biliar, que hoy en día pues se considera que el gol estándar es por vía percutánea, pero pues si no está el recurso, pues lo debemos realizar de forma abierta. Es un procedimiento que se puede hacer a la cabecera del paciente. El grado 3, pues bueno, esos son los pacientes que tenemos que tener pues realmente como en la mira, realmente determinar pues que estos pacientes fácilmente se pueden complicar. Lo que les decía, o sea, el paciente que tenga una colecistitis grado 3 no significa que no se va a poder operar.
¿sí? Probablemente tengamos que tener muchísimos más recursos, muchísimo más personal para poder manejar estos pacientes, porque son pacientes que si yo los llevo a cirugía, tengo que tener una línea de cuidado intensivo disponible por si el paciente se me complica en el transoperatorio, si lo decido llevar a cirugía. Si no, es un paciente que debo dar un manejo médico y debo considerar pues, que el drenaje biliar pues, es una opción para estos pacientes, de forma transitoria e incluso en algunas ocasiones de forma definitiva. Algunos pacientes en la unidad de cuidado intensivo que ya están allá, que desarrollaron una colecistitis, que son pacientes que tienen un pronóstico de vida muy corto, pues en esas ocasiones solamente se les puede brindar este tipo de manejo, ¿sí? Como un manejo de forma definitiva, pero no es lo usual. ¿Listo? En cuanto a las guías Tokio, nos mencionan 3 características importantes y son la disfunción neurológica, respiratoria y una hiperbilirrubinemia, principalmente a expensas de la directa por encima de 2, que sabemos que son los pacientes que ya tienen manifestaciones cutáneas, pues de ictericia, y en ese caso pues se considera que estos pacientes pues realmente son pacientes que van a tener un pronóstico pues mucho peor en el momento de que nosotros decidamos llevarlo a cirugía. Esto es pues realmente como la recomendación que nosotros encontramos tal cual, ¿sí? Lo que yo les mencionaba para el grado 1 y grado 2, entonces aquí ya está la puntuación que ellos nos recomiendan. Entonces el índice de comorbilidad de Charlson mayor o igual a 6, ¿sí? O un ASA por encima o igual a 3 se considera que son los factores de riesgo para los pacientes que tienen esta clasificación. O el grado 3 ya vemos pues que el índice de comorbilidad de Charlson lo bajan a 4, entonces mayor o igual a 4 y el ASA pues sigue siendo mayor o igual a 3 y lo que yo les había mencionado, alteraciones respiratorias, ictericia o un compromiso neurológico pues que el paciente esté presentando en ese momento. Entonces, ¿cuál es el momento óptimo? Yo sé que es temprano, ¿sí? Yo sé que el paciente si tiene un proceso agudo, yo lo debo operar de forma temprana, pero ¿cuándo? Entonces nos dice la guía, lo ideal, en el escenario ideal, es que yo lo pueda llevar a cirugía durante las primeras 72 horas, ¿sí? Si no lo puedo llevar dentro de las primeras 72 horas, es aceptable que dentro de la primera semana, ¿sí? Como lo vemos acá, el paciente pueda ser llevado a cirugía. Pero lo que indiscutiblemente ya está descrito es que el paciente, entre más rápido se opere, más rápido se va a recuperar. Y obviamente, si yo realizo un procedimiento diferido, el paciente va a tener mucho más riesgo de complicaciones, de que se le reagudice el proceso de forma ambulatoria, pues obviamente ese es el escenario que nosotros pues estamos viviendo, y las complicaciones como procesos de colangitis o el paciente ya con un abdomen agudo, pues que realmente ya va a requerir una intervención de urgencia, pues probablemente se vaya a presentar en este escenario. Entonces, recordemos, 72 horas lo ideal, dentro de la primera semana lo aceptable. ¿Listo? Aquí vemos que el nivel de evidencia es el nivel de evidencia, la segunda recomendación, nivel de evidencia B. Esto es el flujograma que encontramos en las guías. Entonces, para el grado 1, lo que les mencionaba, el manejo de soporte siempre tiene que estar, manejo antibiótico y la colecistectomía de forma temprana dentro de lo que sea posible, obviamente siempre individualizando el paciente. El grado 2, entonces, determinar si mi paciente pues tolera o yo lo puedo llevar a cirugía, realizar un procedimiento quirúrgico de forma temprana, si no realizar un drenaje y si no pues es un paciente que va a requerir manejo de soporte que lo vamos a hacer en cualquiera de los escenarios, pero posteriormente pues el paciente va a ser llevado a una cirugía de forma diferida por las condiciones que el paciente me está presentando en ese momento. Y en el grado 3 pues realmente es un paciente que vamos a realizar un manejo multidisciplinario muy parecido a los anteriores, pero pues obviamente dependiendo de la disfunción que el paciente tenga, pues obviamente va a tener un manejo diferente, disfunción respiratoria, renal, bueno, dependiendo del escenario. No significa, como les decía, que no lo pueda llevar a cirugía. Si yo lo puedo llevar a cirugía de forma temprana, lo voy a llevar a cirugía, pero tengo que tener muy buen centro, ¿sí? O sea, una unidad de cuidado intensivo, tengo que tener un cirujano entrenado, tengo que tener el equipo de la laparoscopia, ¿sí? Y en ese momento, pues, considerar llevarlo a cirugía de forma temprana. Y si no, entonces, el drenaje, en los casos que yo realmente no pueda llevar al paciente a cirugía porque las comorbilidades superan realmente el beneficio del procedimiento quirúrgico, entonces realizar la colecistostomía o finalmente, pues realmente llevar al paciente solamente a manejo médico y dependiendo de la evolución, pues determinar en qué momento se puede realizar el procedimiento quirúrgico.
Estas dos tablas pues nos hablan sobre los microorganismos más frecuentemente encontrados. Entonces, en la tabla 1 vemos pues que son los microorganismos que más comúnmente encontramos en los pacientes con estos procesos agudos, ¿sí? A nivel de la vesícula biliar, en esta imagen vemos los pacientes que tienen ya complicaciones sistémicas, bacteremias pues secundarias a estos gérmenes, realmente pues no cambian mucho. Vemos que dentro de los microorganismos gram negativos, la E. coli pues es como la más frecuente, con un 31 y 44%, al igual pues que alteraciones sistémicas. Y entre los gram positivos encontramos el enterococo, como les decía, realmente pues para los dos grupos de forma similar. Entonces, yo sé que le tengo que dar antibiótico al paciente, pero ¿qué antibiótico le voy a dar? Entonces, nosotros primero, lo que les decía, vamos a clasificar los pacientes y vamos a tener presente algo en todo momento, y es que pues en el escenario ideal yo debería tener estudios o digamos que información propia del hospital sobre cuáles son realmente las tasas de resistencia que el paciente o que en la institución se está presentando para diferentes tipos de microorganismos y patologías. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos mencionan las guías de Tokio que si tengo un paciente con una colecistitis o colangitis grado 1, pero es un paciente o en el centro se ha documentado más del 20% de resistencia, pues realmente la ampicilina sulbactam no va a ser una opción muy efectiva. Entonces debo optar por otros manejos como las cefalosporinas o como carbapenémicos en caso pues de que el paciente no las tolere. Grado 2 y grado 3, entonces la piperacilina tazobactam para los dos escenarios realmente pues es una muy buena opción, y vamos a encontrar otras opciones como las cefalosporinas o los carbapenémicos en los pacientes que realmente no la toleren o generen alergia o pues no tengamos a nuestra disposición pues ninguno de estos medicamentos. La idea pues es generar un cubrimiento realmente con un espectro mucho más ampliado. ¿Cuánto va a durar ese manejo antibiótico? Entonces, yo sé que para los grado 1 y grado 2, lo ideal, como la mayoría de las veces son pacientes que no tienen complicaciones, que yo los puedo llevar fácilmente a cirugía de forma temprana, es que les dé manejo antes, después de la cirugía, las primeras 24 horas y para la casa. O sea, se operó, puedo completar el manejo antibiótico hasta 24 horas y no hay realmente pues ninguna diferencia de seguirle dando manejo para estos casos, a no ser de que sea un paciente que ya tenga necrosis, que sea un paciente que tenga un piocolecisto, que sea un paciente que ya tenga complicaciones. En esos casos vamos a ver que la duración va a ser de 4 a 7 días. Entonces son dos escenarios totalmente diferentes, ¿sí? Y en el grado 2 y el grado 3, pues vamos a encontrar de que pues ya son pacientes, ya en este caso, pues hablando de que tienen compromiso, ¿sí? En el grado 3, pues obviamente ya tiene un compromiso significativo, entonces son pacientes que requieren manejo hasta 7 días. En el grado 2, sobre todo en los pacientes con colangitis, mínimo 7 días, pero si vemos que el paciente ya tiene, ¿sí?, una bacteremia por enterococos streptococcus, pues vamos a ver que el manejo ideal es hasta 2 semanas para poder tener pues una eficiencia y una efectividad muchísimo mayor. Bueno, hasta ahí estamos hablando solamente de colelitiasis y colecistitis. No sé si de pronto tengan alguna duda hasta este momento. Bueno, entonces continuemos con colangitis ya para terminar. Cuando nosotros hablamos de colangitis aguda, tenemos que recordar que es un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de la vía biliar, ¿sí? Esta imagen entonces nos está representando lo usual, que es una obstrucción por un cálculo a nivel de la vía biliar, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo este cálculo está generando un aumento en el diámetro de esa vía biliar, ¿sí? Y probablemente no solamente el diámetro está aumentado, sino que los microorganismos aumentan y lo que yo les decía, pasan de estar o de generar un proceso de colonización a generar un proceso de infección, y una infección que va a ir ascendiendo. ¿Listo? Entonces, las guías de Tokio entonces también tienen pues una guía específicamente para colangitis aguda. Entonces vemos que la manera de introducción de ellos es, bueno, la colangitis aguda ya todos la conocemos, ya sabemos que pues es un proceso infeccioso. Tiene causas, sí, dos causas muy comunes, inicialmente que es la coledocolitiasis, que es la que nosotros pues en la mayoría de las ocasiones pues estamos pues expuestos o presentamos o encontramos en los pacientes,
Pero no solamente patologías benignas, como por ejemplo la obstrucción por cálculos o patología quística, sino también patología maligna. Pacientes que tengan tumores periampulares, pacientes que tengan tumores a nivel de la cabeza del páncreas, a nivel de la ampolla de Vater, o los mismos con angiocarcinomas, pueden generar esta distensión de la vía biliar y pues que todo este proceso se empieza a desencadenar. Es importante recordar, y pues para los que no conocían pues de pronto esa patología, es que tiene dos pilares muy importantes, y es el manejo antibiótico de forma temprana, ¿sí? Y digamos que el manejo de la presión biliar. Y con el manejo de la presión biliar quiero decirles pues que es realmente resolver el problema que está generando la obstrucción, ¿sí? Ya sea de forma transitoria o de forma definitiva. Porque no es lo mismo que yo tenga un paciente con una coledocolitiasis, que tenga un paciente con un cáncer o con un tumor a nivel de la cabeza del páncreas, que yo sé que el paciente pues va a tener probablemente muy mal pronóstico, y lo que yo necesito hacer es simplemente disminuir esa presión con algún tipo de método endoscópico o percutáneo. Entonces, ¿cuál es el papel de la triada Charcot? Entonces aquí nos devolvemos otra vez a lo que nosotros conocíamos en semiología sobre la triada de Charcot, que era fiebre, ictericia y dolor abdominal, ¿sí? Entonces a nosotros la mayoría de los profesores nos enseñaban como que la triada Charcot es igual a colangitis, pero pues si realmente nosotros vemos la sensibilidad de esta triada, pues realmente es del 26%. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente que no me cumple esta triada, pues hombre, yo no puedo decir a ciencia cierta que el paciente no me presente una colangitis. Y lo que nosotros encontramos en la literatura es que el 1 y 2 de abril del 2006 pues empezaron precisamente a hablar de eso. O sea, pues será que solamente la triada de Charcot, o será que la pentada de Reynolds, que también nosotros pues conocemos que le sumamos el shock séptico y la depresión del sistema nervioso central, es suficiente para yo hablar de colangitis. Y pues obviamente por la sensibilidad partimos de que no, de que tenemos que conocerlo, recordarlo, pero pues no nos basta para poder hacer el diagnóstico. Entonces, realmente, bueno, aquí vemos que la triada Charcot, pues indiscutiblemente no la vamos a utilizar como método diagnóstico, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico lo tenemos que hacer con los criterios, que son criterios muy similares, ¿sí? Digamos pues en el hecho pues de que son 3 ítems, pero pues realmente van a cambiar en 2 características importantes. Primero, que nosotros vamos a partir de procesos de inflamación sistémica, ¿sí? Entonces, es un paciente que tiene ya un compromiso mucho más marcado. O sea, a diferencia del paciente con colecistitis, este paciente nosotros lo vemos y vemos que realmente tiene un deterioro clínico mucho más significativo. Entonces, compromiso sistémico, o sea que hay paciente que va a presentarse de entrada con fiebre, con escalofrío, que tiene un aumento en los leucocitos, o tiene una leucopenia, o tiene una respuesta inflamatoria muy marcada, porque es un proceso inflamatorio que ya está generando compromiso sistémico. Entonces yo tengo que realmente tener presente que esos pacientes se presentan realmente más deteriorados. Segundo, hablamos ya de colestasis. Como hay un proceso obstructivo, pues vemos que la alteración hepática biliar se encuentra ya alterada. Entonces vemos que es un paciente que se presenta con ictericia, que sabemos que pues tiene que tener mínimo la bilirrubina en 2, pues a grosso modo diciéndolo, para tener manifestaciones cutáneas. Y vamos a encontrar pues alteraciones a nivel de la función hepática. Entonces en estos pacientes es mandatorio que todos hagamos pruebas de función hepática. Ya les voy a mostrar pues cuáles son las que nos mencionan las guías de Tokio. Y finalmente, lo que yo les decía, tengo que tener un respaldo imagenológico para dar el diagnóstico. Entonces, si yo solamente tengo o cumplo con los ítems del grupo A y del grupo B, pues solamente voy a tener una sospecha diagnóstica. Pero para yo poder hacer el diagnóstico definitivo, pues indiscutiblemente tengo que tener un estudio imagenológico, como ya habíamos mencionado previamente en la colecistitis. La tasa de diagnóstico con estos criterios es del 89.4%, o sea, realmente incluso algunos hablan de que tiene una sensibilidad especificidad por encima del 90%. Estos son realmente pues como los ítems que les había mencionado y los que las guías de Tokio pues a nosotros nos mencionan pues ya con números establecidos. Entonces una temperatura por encima de 38, unos recuentos de leucos por encima de 10.000 o por debajo de 4.000, pacientes con PCR aumentadas por encima de 1, una ictericia pues por encima igual a 2, y vemos que las alteraciones en la función hepática, las transaminasas, pues va a estar por encima de 1.5 veces el valor normal. ¿Listo? Entonces tengámoslo presente, porque eso es lo que nosotros teníamos que tener en nuestra cabeza en el momento que pensemos en esta patología. ¿Cuál es la imagen ideal pues, para hacer el diagnóstico? Entonces, bueno, pues realmente no vamos a encontrar un estudio que nos hable sobre el método perfecto
Pero lo que sí sabemos es que la ecografía, pues, indiscutiblemente la vamos a utilizar como primera línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la ecografía voy a tener, digamos que la capacidad de poder determinar dos cosas de forma general, por así mencionar. Primero, si tengo una dilatación de la vía biliar. Entonces vemos que la sensibilidad es muy baja, pero tiene muy buena especificidad. Y recordemos que, pues, como les mostraba la imagen inicial, si yo tengo una dilatación de la vía biliar, pues probablemente sea secundario un proceso obstructivo, y es lo que yo tengo que empezar a buscar. Y los cálculos en la vía biliar, si yo realmente los veo por ecografía, pues el paciente tiene un proceso obstructivo, o sea, así de simple. El problema es que cuando no los veo, no puedo decir a ciencia cierta que el paciente no tenga una coledocolitiasis, que en este caso o en este escenario sea la causa de la colangitis. Entonces, por eso, pues en el escenario ideal lo podemos utilizar de entrada y dependiendo de eso, pues mirar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones con la sola ecografía, pues ya digamos que si es una coledocolitiasis, desde el punto de vista de gastroenterología, el equipo de gastroenterología pues ya puede determinar si solamente requiere una CPRE o probablemente una endosonografía antes del procedimiento. Pero pues con esta diapositiva lo que les quiero lo que les quiero mencionar es que la ecografía pues también se va a utilizar y pues también tiene cabida en este escenario. Estos son pues digamos algunas de las imágenes que podemos ver en las ecografías con los pacientes que presentan esta patología. Entonces vemos el cálculo a nivel de la vía biliar, aquí vemos pues una estenosis ya secundaria, un proceso tumoral. Entonces lo que les decía, pues realmente son muchos los escenarios, pero lo más frecuente es que sea esto, que sea un cálculo que esté en la vía biliar y que esté generando pues todo este proceso fisiopatológico. ¿Cuándo utilizar entonces la colangioresonancia? Realmente pues lo que yo les decía, o sea, si yo tengo duda de que mi paciente con la sola ecografía, que realmente es la mayoría de las veces, porque yo tengo una ecografía, realmente me cabe como la duda de si el paciente solamente tiene una dilatación de la vía biliar, pero no sé por qué, pues realmente la colangioresonancia me permite a mí tener un panorama mucho más, primero, mucho más objetivo, ¿sí? Porque es una imagen que todos podemos ver, que podemos evidenciar ciertamente si hay una obstrucción o no hay una obstrucción, si la obstrucción está en la vía biliar o es una obstrucción extrínseca, y de esa manera pues enfocar el paciente. Y lo otro es que hay escenarios, por ejemplo lo que les decía anteriormente de la microlitiasis, en los cuales pues por ecografía no se puede ver, en algunas ocasiones por endosonografía cuando son muy distales tampoco se pueden ver, muy proximales, qué pena. Y pues la colangioresonancia nos permite pues digamos que tener una visión mucho más amplia. Entonces aquí vemos pues que se recomienda, realmente pues tiene muy buena sensibilidad y especificidad en estos escenarios y es recomendada pues en estos pacientes cuando realmente pues no tenemos como establecido la causa o el origen de este tipo de enfermedad. Los criterios de clasificación, entonces pues vamos a ver que los criterios pues son similares a los que habíamos hablado con colecistitis aguda y aquí pues nuevamente los invito a que cuando hagamos el diagnóstico de colangitis pues la podamos clasificar. De esa manera pues vamos a tener una idea sobre en dónde estamos realmente con ese paciente y lo que el paciente requiere. Estos son los criterios pues para poder evaluar la severidad. Entonces nuevamente empezamos del grado 1 que es leve, moderado y severo, grado 2 y grado 3 y el grado 3 pues realmente es muy similar, por no decir que es igual, pues a los criterios que encontramos en colecistitis. Recordemos que es una disfunción nueva que el paciente está presentando en contexto pues de esta enfermedad, y el grado 2 pues realmente sí va a cambiar. Entonces vamos a ver que va a tener alteración en la línea blanca, va a tener una temperatura elevada por encima de 39, una edad por encima de 75, una hiperbilirrubinemia por encima de 5. Y aquí es muy importante tener presente que esta hiperbilirrubinemia pues obviamente nos confirma, pues obviamente ya tan elevada, indiscutiblemente hay un proceso, y si esas pensas de la directa, pues eso indiscutiblemente pues hay una alteración hepática probablemente de origen obstructivo. Aquí dice bilirrubina total, pero tenemos que tener siempre presente a expensas de que está elevado, ¿sí? Porque si tengo un paciente que tiene una discrasia sanguínea y tiene una bilirrubina en 10, pero esas expensas de la indirecta, pues probablemente sea por otra causa. Y una hipoalbuminemia por debajo pues del valor normal. Y el grado 1 pues no cumple ni los criterios del grado 3 ni el grado 2. Entonces, bueno, las guías de Tokio nos muestran a nosotros esta gráfica. Y esta gráfica realmente, ¿qué es lo que nos permite determinar? Bueno, primero, que nosotros vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa cuando hablamos de clasificación y hablamos aquí arriba de la mortalidad en los pacientes que tienen una colangitis grado 2.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos querían determinar? Primero, si nosotros hacemos un seguimiento a 30 días de los pacientes que tienen colangitis y los dividimos en dos grupos, un paciente que va que va a recibir un drenaje de forma urgente, definido como un drenaje en las primeras 24 horas, o un drenaje de forma temprano durante las primeras 48 horas, pues realmente vamos a ver que va a haber diferencia. Y aquí es muy importante tener en cuenta algo, y los invito a siempre que ustedes tengan en mente la colangitis, como les había mencionado inicialmente, esos pacientes tienen que ser llevados a un drenaje, ya sea un drenaje endoscópico, ya sea un drenaje quirúrgico, ya sea un drenaje por radiología intervencionista de forma percutánea, pero es un paciente que debe ser llevado a un procedimiento para poder drenar y poder disminuir la presión, ¿sí? Entonces lo que nosotros vemos acá es que en el grado 2, pues realmente son los pacientes que no están ni muy mal porque no tienen una disfunción orgánica, pero tampoco están bien. Y realmente lo que vemos acá, la diferencia significativa es que en esos pacientes que eran llevados de forma probablemente más inmediata o de más de forma urgente que de forma temprana, iba a tener un mayor desenlace. En esta gráfica entonces vemos pues de que la guía hizo como la pregunta al consenso de expertos sobre si estaban de acuerdo o no sobre los criterios que ya les había mencionado, y pues el 93.7% dijo que sí estaban de acuerdo por lo que les había mencionado, porque ya estamos unificando los conceptos, estamos hablando el mismo idioma y sabemos para dónde vamos con los pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? En los tres vamos a ver que requieren manejo antibiótico, por eso les decía, el manejo microbiológico es muy importante, o sea, tengo que controlar ese proceso infeccioso que el paciente tiene, ¿sí? Pero acá entonces van a cambiar varias cosas. Primero, si tengo un paciente con una colangitis grado 1, necesito manejo antibiótico, manejo de soporte multidisciplinario, dependiendo del contexto, y evaluar pues el drenaje que yo le voy a realizar al paciente. El gol estándar es de los drenajes de forma endoscópica, pero ahorita vamos a ver que va a cambiar dependiendo del escenario. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es un paciente que está en un contexto de una cirugía bariátrica, que tuvo un bypass gástrico, probablemente el grupo de gastroenterología, si nosotros lo interconsultamos, pues nos lo va a devolver porque no hay forma de hacerle un manejo endoscópico de forma fácil, por así decirlo, porque hay algunas maniobras que ellos utilizan, pero pues realmente no es como lo ideal, y en ese caso pues las derivaciones transparenopáticas digamos que son como el escenario indicado para estos pacientes. O pacientes, por ejemplo, que son llevados a diferentes tipos de reconstrucciones gastrointestinales que no podemos tener pues un acceso anatómico usual para poder realizar el procedimiento, pues cambia el escenario. En el grado 2 vemos pues que aquí, entonces lo que yo les decía, vemos que el manejo antibiótico es importante y aquí hay que determinar. Entonces vemos que en el grado 1 el drenaje de forma temprana, ¿sí? Es importante, aquí también de forma temprana es importante, pero ya vemos que más que de forma temprana, o sea, entre las primeras 48 horas, sería lo ideal que sea de forma urgente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos un drenaje de forma oportuna, de forma rápida, pues el paciente se va a deteriorar y probablemente vaya a tener muchísimas más complicaciones que aquel paciente pues, que no recibe un drenaje oportuno. Y en el grado 3, indiscutiblemente, es un paciente que yo debo mover cielo y tierra para que ese paciente pues requiera un drenaje de forma urgente, o sea, entre las primeras 24 horas idealmente. Y eso impacta mucho en la mortalidad de los pacientes. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan presente. Si ustedes tienen un paciente con esta patología, la sospechan y realmente pues no tienen los recursos, traten de hacer realmente lo que está en sus manos para poder tener un buen desenlace con estos pacientes. Lo que yo les mencionaba, pues aquí va a cambiar el escenario a tratamientos endoscópicos, percutáneos o quirúrgicos, dependiendo pues del contexto. Entonces, ¿cuál va a ser la indicación y las técnicas del drenaje? Entonces, el drenaje endoscópico es lo ideal. Es como la primera opción, es lo que nosotros en la mayoría de las veces hacemos y vamos a encontrar desde que es el paciente que se lleva a una endosonografía, posteriormente a una CPR, y como son patologías benignas, las más frecuentemente encontradas, pues se puede resolver de esta manera. Los drenajes percutáneos transhepáticos también pues son una herramienta que podemos utilizar, principalmente en aquellos pacientes, como les mencionaba, que tienen reconstrucciones o otro tipo de alteración en la anatomía que no me permite pues un abordaje de forma endoscópica, o indiscutiblemente pues el manejo quirúrgico cuando pues el paciente o no es candidato para ninguna de estas dos opciones, o realmente pues de entrada yo sé que tengo que llevarlo a cirugía para poder resolver el problema, o no cuento con los servicios oportunos y indicados. Esta es una imagen que pues de pronto para los que no conocen realmente pues es como
Lo ideal es el drenaje biliar endoscópico, entonces vemos por vía endoscópica cómo llegamos hacia la segunda porción del duodeno, podemos realizar la papilotomía, podemos ingresar pues nuestro equipo, nuestra canastilla para finalmente pues realizar el drenaje de los cálculos o de lo que esté generando el proceso obstructivo. Recordemos que pues en muchas ocasiones pueden haber patologías neoplásicas que también generen procesos obstructivos y en ese caso pues es donde vemos que los pacientes pueden quedar de forma definitiva o transitoria con stent en la vía biliar y de esa manera pues permitir una disminución de la presión. Estas son las ventajas que nosotros encontramos pues con la CPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es una menor morbimortalidad, ¿sí? Que va a tener la disposición obviamente y la capacidad de poner stents dependiendo del escenario. Y siempre les digo a los estudiantes que como todo procedimiento pues tiene complicaciones y la principal complicación de la CPRE es la pancreatitis. Entonces también tenemos que tener presente que estos pacientes son pacientes que debemos evaluar que no estén desarrollando posterior al procedimiento una pancreatitis y pues obviamente otro tipo de complicaciones como hemorragia o impactación o perforación, pues que esos ya son complicaciones que se pueden documentar de forma mucho más temprana y el mismo endoscopista pues no las puede referir. Recordemos que la antibiótico-terapia mínimo debe ser por 7 días, 5 o 7 días y de esa manera pues poder tener como un control microbiológico de una forma mucho más completa. Y en cuanto al drenaje transhepático, entonces pues va a tener muy buena efectividad, es un procedimiento un poco más invasivo, ¿sí? Entonces vemos que en este caso pues vamos a canalizar uno de los conductos biliares para finalmente poder llegar, entonces aquí vemos cómo se canaliza, finalmente eso es de forma percutánea y finalmente vamos a llegar hacia la vía biliar, ¿sí? Va a favorecer pues el drenaje y dependiendo del contexto pues va a requerir la colocación de un stent de forma transitoria permanente o simplemente pues se le va a realizar el drenaje. ¿Listo? Es una opción que también pues es muy valedera y la podemos utilizar dependiendo del contexto y del escenario en los pacientes con esta patología. Y por otro lado pues está el manejo quirúrgico. Entonces la exploración de vías biliares en aquellos pacientes donde no se puede realmente ni hacer un abordaje endoscópico por anatomía del paciente o por otra causa, o no contamos en la mayoría de las ocasiones, pues es por ese escenario, no contamos con el grupo de radiología intervencionista para hacer la derivación transparente hepática, entonces pues ya el grupo de cirugía general interviene para poder tratar de drenar y disminuir la presión a nivel de la vía biliar y con eso pues resolver el problema que está aquejando al paciente. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Es una charla un poco larga porque son muchas cositas las que encontramos en las guías. Los invito a la página, como les había mencionado inicialmente, de la Sociedad Japonesa, para pues, que ustedes tengan oportunidad de leer las guías, de pronto de forma mucho más completa, analizar un poco más las gráficas, pero realmente esos son como los conceptos que quiero que tengan en el manejo de estos pacientes. Y nada, pues espero que hayan aprendido algo el día de hoy.